La naturaleza no pide permiso, no negocia, no advierte dos veces. Cuando desata su furia, lo hace con una violencia primitiva que reduce a escombros todo lo que el ser humano ha tardado siglos en construir. Estos 5 eventos catastróficos, erupciones colosales, tsunamis devoradores, huracanes implacables, incendios apocalípticos y tornados asesinos, no son simples desastres naturales, sino lecciones brutales de nuestra fragilidad frente a un planeta que jamás dejará de recordarnos quién manda realmente. La erupción del volcán Unga Tonga Unga Ha'apai en enero de 2022 fue uno de los eventos geológicos más violentos jamás registrados, un recordatorio brutal del poder destructivo de la naturaleza. Ubicado en el reino insular de Tonga, en el Pacífico Sur, este volcán submarino despertó con una furia cataclísmica el 15 de enero, generando una explosión tan potente que se escuchó hasta en Alaska, a más de 9,000 kilómetros de distancia. La energía liberada fue equivalente a cientos de bombas atómicas y la columna eruptiva alcanzó una altura de casi 60 kilómetros, penetrando la mesosfera y superando cualquier erupción volcánica observada en la era satelital. La explosión generó ondas de choque atmosféricas que dieron la vuelta al planeta varias veces, registradas incluso por instrumentos meteorológicos en Europa y América. Pero lo más devastador fue el tsunami que siguió, con olas de hasta 15 metros que arrasaron costas de Tonga, dejando aldeas enteras bajo el agua y cortando comunicaciones con el mundo exterior durante días. La nube de ceniza cubrió un área de miles de kilómetros, oscureciendo el cielo y contaminando fuentes de agua, mientras que los depósitos de material volcánico cambiaron para siempre la geografía de las islas cercanas. Imágenes satelitales de la NASA y la ESA muestran el antes y después, donde había un volcán parcialmente sobre el mar, quedó solo un cráter sumergido. La explosión fue tan fuerte que destruyó la propia isla que había formado en erupciones previas. Videos captados por habitantes de Tonga muestran el momento en que las olas golpean, arrastrando autos y edificios, mientras el cielo se ennegrecía en pleno día. La ayuda internacional tardó en llegar debido a la ceniza que impedía vuelos y navegación, dejando al país en una lucha solitaria contra la devastación. Este evento no solo fue una tragedia humana y ecológica, sino también una lección científica. Reveló cómo erupciones submarinas pueden generar tsunamis globales y cómo las partículas inyectadas en la atmósfera afectan el clima. A diferencia de erupciones como la del Monte Santa Elena o el Pinatubo, Unga Tonga no enfrió el planeta, sino que, por su ubicación y fuerza, liberó cantidades masivas de vapor de agua a la estratosfera, un fenómeno único que los científicos aún estudian. La naturaleza, en su furia, volvió a demostrar que incluso en el siglo XXI, el ser humano sigue siendo vulnerable ante su poder primitivo. El terremoto y tsunami de Japón en 2011 fue una de las catástrofes naturales más devastadoras jamás registradas, un monstruoso recordatorio de cómo la Tierra puede desatar fuerzas capaces de borrar ciudades enteras en minutos. El 11 de marzo de ese año, un terremoto de magnitud 9,0 sacudió la costa del Pacífico noreste de Japón, con un epicentro ubicado a 70 kilómetros al este de la península de Oshika. El sismo, conocido como el Gran Terremoto del Este de Japón, fue tan poderoso que movió el eje de la Tierra unos 10 centímetros y acortó la duración del día en 1,8 microsegundos debido al desplazamiento masivo de la corteza terrestre. Pero lo peor estaba por venir. El violento movimiento del fondo marino generó un tsunami con olas que superaron los 40 metros de altura en algunas zonas, avanzando como un muro negro de agua que arrasó con todo a su paso. Las imágenes más impactantes vinieron de la ciudad de Sendai, donde el tsunami barrió el aeropuerto, arrastrando aviones y vehículos como juguetes. En Minami-Sanriku, una ola de 15 metros sepultó el 95% del pueblo, dejando solo los tecos de algunos edificios como prueba de que alguna vez hubo vida allí. Las cámaras de seguridad, los teléfonos de testigos y los reporteros captaron escenas dantescas, barcos siendo lanzados contra puentes, casas incendiándose mientras flotaban en el agua y sobrevivientes desesperados trepando a los tecos para salvar sus vidas. El desastre no terminó ahí. El tsunami golpeó la central nuclear de Fukushima Daiichi, inundando los generadores de emergencia y provocando una fusión nuclear en 3 reactores. La explosión de hidrógeno, las nubes radiactivas y las evacuaciones masivas convirtieron la crisis en un desastre triple, natural, tecnológico y humano. Las secuelas fueron brutales, casi 16,000 muertos, más de 2,500 desaparecidos y cientos de miles desplazados. La zona de exclusión alrededor de Fukushima aún hoy tiene áreas inhabitables. Lo más escalofriante es que Japón, el país mejor preparado para terremotos y tsunamis, fue superado por la furia de la naturaleza.
Sus muros anti-tsunami, diseñados para olas de 10 metros, fueron insuficientes. Sus sistemas de alerta temprana dieron aviso, pero nada podía detener un desastre de esa magnitud. Los videos del NHK y las imágenes satelitales muestran pueblos enteros siendo engullidos por el agua en cuestión de segundos, una lección de humildad para la humanidad. A más de una década del evento, Japón sigue reconstruyendo, pero las cicatrices permanecen. El 3/11, como se le conoce, no solo cambió la geografía del país, sino que redefinió los protocolos de seguridad nuclear y la ingeniería antisísmica mundial. La naturaleza, en su forma más violenta, dejó claro que ni la tecnología ni la preparación pueden garantizar seguridad cuando el planeta decide recordarnos su poder absoluto. El huracán Katrina no fue solo una tormenta, fue una máquina de devastación perfecta que expuso la fragilidad humana frente a la furia de la naturaleza y las fallas de un sistema incapaz de proteger a sus ciudadanos. Cuando tocó tierra en la costa del Golfo de Estados Unidos el 29 de agosto de 2005, llegó como un monstruo de categoría 3, pero su verdadero poder no estaba en los vientos de 200 km por hora, sino en el agua, una marejada ciclónica de más de 8 metros que rompió diques mal construidos y convirtió a Nueva Orleans en una tumba líquida. La tragedia se desarrolló como una película de horror en cámara lenta. Los vecinos del Lower Ninth Ward, un barrio pobre y mayormente afroamericano, despertaron con el agua subiendo escalofriante por las escaleras, rompiendo puertas y arrastrando casas enteras cimientos. Las imágenes más icónicas vinieron del Superdome y el centro de convenciones, donde decenas de miles quedaron atrapados sin agua, comida o baños, mientras las cámaras mostraban ancianos muriendo en sillas de ruedas y madres con bebés deshidratados pidiendo ayuda. Pero el infierno no terminaba ahí. En las calles anegadas, cadáveres flotaban entre serpientes y cocodrilos, mientras saqueadores rompían escaparates y policías abandonaban sus puestos. Lo que hizo a Katrina especialmente brutal fue la combinación de fuerzas naturales y negligencia humana. Los ingenieros habían advertido por años que los diques no aguantarían un huracán mayor, pero nadie actuó. Cuando el agua reventó las defensas, el 80% de la ciudad se inundó, con algunas áreas sumergidas bajo 6 metros de agua durante semanas. Las escenas de helicópteros rescatando gente de los tecos se transmitieron en vivo, mostrando a estadounidenses desesperados escribiendo SOS en sus tejados o disparando al aire para llamar atención. El caos post-Katrina reveló el lado más oscuro de Estados Unidos, cuerpos abandonados en las calles, pacientes de hospitales muriendo en sus camas mientras las enfermeras los sedaban para evitar sufrimiento, y el famoso grito de auxilio del alcalde Ray Nagin, que alguien me maldiga, manden todo lo que tengan. Pasaron 5 días antes de que llegara ayuda masiva, y para entonces más de 1,800 personas habían muerto, muchas de ellas ahogadas en sus propias casas. Hoy, las cicatrices permanecen. Distritos enteros de Nueva Orleans nunca se recuperaron, y las fotos satelitales aún muestran manchas vacías donde antes hubo vecindarios. Katrina se convirtió en un símbolo de desigualdad, racismo ambiental y cambio climático, pues científicos confirmaron que el calentamiento global hizo las aguas del Golfo más cálidas, alimentando la tormenta. Fue la naturaleza en su forma más cruel, pero también fue el espejo que mostró lo peor de la sociedad cuando el orden colapsa. Los videos de las cámaras de seguridad, los reportajes de los periodistas que se quedaron y los testimonios de los sobrevivientes siguen siendo un escalofriante recordatorio: cuando llega el desastre, algunos están condenados desde el principio. Los incendios forestales que arrasaron Australia entre 2019 y 2020 no fueron simples llamas consumiendo árboles, sino un infierno bíblico que pintó continentes enteros de rojo sangre y reveló cómo el cambio climático puede convertir un paisaje en un escenario postapocalíptico. Lo que comenzó como una temporada de incendios estacionalmente severa se transformó en un monstruo incontrolable, alimentado por 3 años de sequía extrema, temperaturas récord, incluyendo el día más caliente registrado en Australia con 48,9 grados Celsius, y vientos que convertían cada chispa en una tormenta de fuego imparable. El fuego no se comportaba como un incendio normal, sino como una entidad viva con voluntad propia. Generaba sus propios sistemas climáticos, pirocumulonimbos, nubes de tormenta cargadas de relámpagos que iniciaban nuevos focos de incendio kilómetros adelante. Las llamas saltaban carreteras de 8 carriles como si fueran meras grietas, y el calor era tan intenso que evaporaba ríos enteros antes de que el fuego llegara físicamente. En Nueva Gales del Sur, las llamas alcanzaron alturas de 70 metros, más altas que la ópera de Sydney, y podían verse desde el espacio como manchas rojas saturando las imágenes satelitales. Pero lo más aterrador no eran los árboles ardiendo, sino el éxodo masivo de animales y humanos.
Canguros carbonizados en posición fetal, koalas con las patas quemadas bebiendo de botellas de agua ofrecidas por ciclistas, y playas enteras donde miles de personas se refugiaban en el mar mientras el cielo se volvía negro a mediodía. Las fotografías de turistas evacuando en barcos por costas envueltas en llamas parecían escenas de una película distópica. En Mayakoota, el humo era tan denso que los barcos de la marina navegaban con radar entre cuerpos flotantes de wombats y canguros que habían intentado huir nadando. El verano negro, como se le llamó, quemó un área más grande que Portugal, 24 millones de hectáreas, mató o desplazó a casi 3.000 millones de animales, incluyendo especies ya en peligro de extinción, y dejó 34 muertos humanos directos, aunque se estima que cientos fallecieron por inhalación de humo meses después. Las imágenes de satélite mostraban columnas de humo que cruzaron el Pacífico y llegaron hasta Sudamérica, mientras que en Canberra, la capital, la calidad del aire era 26 veces peor que el nivel considerado peligroso. Lo que hizo estos incendios particularmente brutales fue su carácter sin precedentes. Nunca antes se habían quemado tantos ecosistemas distintos simultáneamente, desde selvas tropicales húmedas que nunca debieron arder hasta bosques de eucaliptos que explotaban como bombas debido a sus aceites inflamables. Los bomberos voluntarios, muchos de ellos adolescentes, luchaban contra paredes de fuego que avanzaban a 60 km por hora, mientras el primer ministro australiano se negaba a vincular la catástrofe con el cambio climático, provocando indignación mundial. Hoy, las cicatrices persisten. Algunos bosques jamás se recuperarán, y especies como el potoroo de patas largas pueden haberse extinguido en silencio. Los videos de granjeros llorando entre cenizas que alguna vez fueron sus hogares, los koalas gritando de dolor con pieles derretidas y los cielos color rojo apocalíptico sobre Sydney siguen siendo un testimonio escalofriante. Australia siempre ha tenido incendios, pero esto fue otra cosa, la naturaleza demostrando lo que ocurre cuando se rompen todos los récords a la vez, y quizás, un ensayo general de lo que vendrá en otras partes del mundo conforme el planeta se calienta. El tornado que arrasó Moore, Oklahoma, el 20 de mayo de 2013, fue una de las fuerzas más concentradas y destructivas que la naturaleza ha creado, una bestia de viento que durante 40 minutos demostró cómo una franja de tierra puede ser borrada del mapa con una precisión casi quirúrgica. No fue cualquier tornado, sino un monstruo clasificado como EF5, el máximo en la escala de intensidad, con vientos que superaron los 340 km por hora, capaces de arrancar el asfalto de las calles, convertir casas en astillas y lanzar camiones como si fueran hojas de papel. Lo que hizo a este tornado particularmente aterrador fue su trayectoria mortalmente perfecta, una línea recta de 27 kilómetros de largo y hasta 2 kilómetros de ancho que atravesó justo el corazón de zonas densamente pobladas en plena hora de salida de escuelas. Las imágenes más desgarradoras vinieron de la Plaza Towers Elementary. Eseros eran desintegrados en segundos, con escombros volando a altitudes de más de 10,000 pies. Autos fueron encontrados enrollados como latas a kilómetros de distancia, y trozos de madera se clavaron en paredes de concreto como si fueran cuchillos. Un vídeo viral mostró a una familia refugiada en una alcantarilla mientras el tornado pasaba justo encima, absorbiendo la tierra alrededor como un aspirador gigante. Pero quizás lo más impactante fue la zona de devastación total, en Moore, manzanas donde absolutamente nada quedó en pie, solo montañas de escombros tan finos que parecían haber pasado por una trituradora industrial. Casas bien construidas, algunas con sótanos, fueron barridas hasta los cimientos, dejando solo losas de concreto limpias como si alguien hubiera hecho reset a la realidad. Los meteorólogos calcularon después que la presión dentro del tornado era tan baja que literalmente hizo explotar edificios desde adentro hacia afuera. El balance final, 24 muertos incluyendo 10 niños, 377 heridos y daños por $2 millones. Pero más allá de las cifras, lo que quedó fue el trauma de una comunidad que ya había sufrido otro tornado EF5 en 1999, en casi la misma ruta. Los videos de padres cavando desesperadamente en los restos de la escuela con las manos sangrantes, los perros de rescate buscando señales de vida entre ruinas humeantes y las caras de niños en shock cubiertos de sangre y polvo se convirtieron en símbolos de una pregunta sin respuesta: ¿cómo es posible que la naturaleza pueda ser tan selectivamente violenta? Hoy, Moore se ha reconstruido con códigos de construcción más estrictos y refugios antitormentas en cada escuela. Pero cuando el cielo se oscurece en mayo, los residentes miran al horizonte con un miedo que nunca se fue. El tornado de 2013 no fue solo un desastre, fue una demostración de fuerza pura, un recordatorio de que, por más tecnología que tengamos, hay momentos en que la única opción es agacharse, cubrirse y rezar. La naturaleza escribió su propia ley y ese día, en cuestión de minutos, puede borrar no solo lo que construimos, sino también la falsa seguridad de que estamos a salvo.